Buenas, mi nombre es Sergio Alvidres Pacheco y de parte de Avanza les voy a presentar un video en el cual voy a dar una explicación de lo que sea el tema 1.4 magnitudes físicas del temario de la materia Física 1 del Colegio de Bachilleres. En primer lugar, tenemos que definir primero qué es una magnitud. Una magnitud se define como una propiedad física que se obtiene al medir lo que se encuentra en un objeto. Ejemplos de lo que sería magnitud sería la longitud, la fuerza, la temperatura, entre cualquier otra propiedad física. ¿Ok? Eso es lo que es magnitud, algo que se puede medir en un objeto. ¿Ok? Después tendremos lo que sería magnitud vectorial. La magnitud vectorial sería una propiedad física que además de tener una magnitud, que es algo que se puede medir, además tiene un sentido y una dirección. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de cada uno de estos dos parámetros? Lo primero sería la dirección. La dirección es la orientación con respecto a un eje, ¿ok? La dirección es lo que prácticamente tenemos cuando medimos lo que sería el ángulo de cualquier cosa, un vector o lo que tú quieras, ¿ok? El sentido sería, pues, hacia dónde se dirigiría ese vector, ¿no? Por ejemplo, lo que sería una dirección sería cuando tenemos aquí una rayita, aquí tenemos otra rayita. Este sería nuestro origen, ¿ok? Así mejor. Y aquí, por ejemplo, si tenemos acá un vector, por ejemplo, A, y si aquí tenemos un ángulo de 35 grados, esta sería nuestra dirección. ¿Ok? Esta sería nuestra dirección. O sea, la dirección sería el ángulo de inclinación del vector o de lo que tú quieras. ¿Ok? Después tendremos que la magnitud vectorial se representa gráficamente por medio de una flecha que nos indica precisamente su dirección y su sentido y además su punto de origen, que se me olvidó mencionar también de sus características. Su punto de origen es de donde va a partir ese vector. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de un vector. ¿Ok? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el plano cartesiano, el cual tiene sus ejes Y y su eje X. Aquí tenemos nuestro vector A, el cual tiene pues un ángulo, que aquí no lo puse, pues tiene un ángulo, tiene un sentido y tiene un origen, que pues el origen partiría del 0.0, hablando de coordenadas cartesianas, ¿ok? Después tendremos lo que serían tipos de vectores. Tendremos primero lo que sería el vector ligado. Bueno, no sé muy bien, pero es vector ligado, ¿ok? El vector ligado es el vector el cual su origen, su sentido, su dirección y su magnitud, es decir, todas sus características estarán fijadas. Nunca van a cambiar los vectores ligados ninguna de sus características, ¿ok? Esa sería la mejor explicación que se puede darme de un vector ligado. Después tenemos un vector deslizante, ¿ok? Aquí tengo varios ejemplos. Un vector deslizante tiene su característica de que su magnitud, su sentido y su dirección son fijados, pero su punto de origen se puede mover en la misma pendiente del vector. Es decir, aquí tenemos nuestra pendiente del vector, ¿ok? Y su punto de origen se puede mover a cualquier punto de esa línea, ¿ok? Aquí podemos ver un ejemplo, o sea, esta línea y esta línea tienen la misma dirección y sentido. Y ese vector se movió en un punto en el cual se encuentra esta línea, ¿ok? O sea, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Eso sería lo que sería el vector deslizante. Después tendremos el vector libre, el cual su sentido, dirección y magnitud son fijados, pero su origen se puede mover a donde ustedes quieran, ¿ok? Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos este vector A, el cual está ligado a su origen, y aquí tenemos el mismo vector, pero en un lugar totalmente diferente. No es lo mismo un vector libre o un vector deslizante. Es la diferencia radical de que el vector libre, bueno, el vector deslizante se puede mover no únicamente en la línea donde está este vector, ¿ok? No únicamente en esta línea. Y el vector libre se puede mover a donde ustedes quieran, ¿ok? Obviamente que sigan permaneciendo su misma magnitud, sentido y dirección, ¿ok? Solo su origen va a ser el que va a ser diferente, ¿sale? Y ya por último tendremos el vector opuesto, que pues serían prácticamente dos vectores que tienen la misma magnitud y dirección, pero están en sentidos opuestos, ¿ok? Aquí puse dos ejemplos. Tenemos el vector A, que sería este, y el vector B, que sería este. Tiene la misma magnitud y dirección y punto de origen, pero su sentido es prácticamente el opuesto, ¿ok? Aquí tenemos otros vectores C y D, el cuales pues tienen un punto de origen diferente al A y B, pero o sea, es prácticamente la misma situación, tiene la misma dirección, el mismo punto de origen y bueno, lo mismo todo excepto el sentido, ¿ok? Ya por último tendremos las componentes de lo que sería un vector, ¿ok? Las componentes se definen como las proyecciones de dicho vector sobre cada uno de sus ejes, ¿ok? Aquí como estamos empezando únicamente en dos dimensiones, nomás serían las componentes X y Y.
¿ok? Y usualmente están relacionadas con sus ángulos, con el ángulo del vector, ¿ok? Aquí tendremos nuestro vector A, ¿ok? El vector aquí lo tenemos y aquí tenemos su ángulo de inclinación, su dirección, ¿ok? Y pues como podemos ver, el vector A tiene una componente AX, que sería la componente horizontal, entre comillas, y la componente vertical, que sería la AY, ¿ok? Y el vector se compone de, se escribe como se escriben para describir el vector se escriben sus dos componentes. Primero la AX y la AY, como si fuese una coordenada cartesiana. Sin embargo, aquí estamos escribiendo un vector, ¿ok? Y si fuese en tres dimensiones, que no vamos, que en teoría no se debería ver esto en el curso, porque eso es muy avanzado, pues lo pusiéramos en tres dimensiones sería A, o sea, el vector A, perdón, AX, AY, o sea, sus dos, los dos mismos que acá, pero además se agregaría un AY, digo AZ, ¿ok? Que aquí sería su ancho, pues, del vector, ¿ok? Y después aquí tendríamos de dónde, cómo se obtendrían cada uno de sus componentes, que prácticamente sería un triángulo, triángulo rectángulo. Aquí tendríamos la magnitud ¿cómo se llama? Del vector A. Aquí tendríamos sus componentes AX y AY. Y aquí tendríamos las componentes, las funciones trigonométricas, ¿ok? Que sería seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí pues sería del ángulo, entonces sería cateto opuesto, sería AY. El cateto y la hipotenusa pues sería A, bueno, la magnitud del vector A, ¿ok? Y el coseno del ángulo sería el cateto adyacente, es decir, AX sobre la hipotenusa, que sería pues la magnitud del vector A, ¿ok? Y aquí simplemente se despejaría las dos fórmulas y tendríamos que, para obtener la componente AY de un vector, sería multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo de inclinación de ese vector, ¿ok? Y al igual para obtener la componente en X, sería multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo de inclinación del vector, del magnitud del vector, ¿ok? Luego ya por último tendríamos para determinar el ángulo, ¿ok? Para determinar el ángulo se tendría que utilizar la función tangente, ¿ok? La tangente del ángulo pues sería igual a la cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ok? En este caso sería la componente y componente x, ¿sale? Y el ángulo pues simplemente despejando el ángulo sería tangente a la -1 o arco tangente, como lo quieran llamar, por la tangente a la -1 de las componentes AY y AX de las componentes del vector, ¿ok? Esta sería la fórmula para obtener el ángulo. Y ya para terminar, tendríamos para determinar la magnitud del vector, que simplemente sería el cuadrado de cada una de sus componentes, bueno, la raíz del cuadrado de cada una de sus componentes, es decir, la raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado, ¿ok? En estos dos tipos de casos es cuando a lo mejor el problema precisamente te requiere determinar la magnitud del vector, pero no te dan la magnitud del vector, sino que te dan las componentes, ¿ok? Esta sería una de las formas para obtener la magnitud del vector. Y aquí lo mismo, si aquí a lo mejor, si en un problema te piden sacar el ángulo de inclinación del vector porque no te lo dan, pues aquí lo podemos sacar de esta forma, ¿ok? Sin embargo, si no te dan las dos componentes, si nomás te dan a lo mejor la magnitud y una componente nomás, puedes jugar despejando cualquiera de estas dos fórmulas para obtener el ángulo de inclinación o lo que tú quieras. Estas son fórmulas generales que tú puedes usar a tu conveniencia para determinar cualquier propiedad de los vectores. Y pues bueno, esa sería un poco la introducción de lo que sería el tema 1.4 de magnitudes vectoriales. Muchas gracias.